Hola a todos, bienvenidos a Más allá del crimen. Hoy os quiero hablar de una historia que ocurrió hace 20 años en Estados Unidos. Un secuestro del que apenas se tenían datos, salvo la confesión de la única testigo de los hechos, una niña de 9 años. Este es uno de esos secuestros que terminan con final feliz, pero lo que tuvo que sufrir Elizabeth durante los 9 meses que estuvo en manos de sus captores, solo ella lo sabe. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. La noche del 5 de junio de 2002, la familia Smart, compuesta por 4 chicos, 2 chicas y los padres, se marchan a dormir. En la habitación de las chicas duermen Elizabeth, de 14 años, y Mary Catherine, de 9. En mitad de la noche, alguien aprovecha que una de las ventanas de la cocina está entornada para colarse en la casa. El intruso despierta a Elizabeth susurrándole al oído que se despierte mientras le apunta con un cuchillo y le pide que le acompañe. La pequeña de las hermanas se hace la dormida, pero alcanza a ver toda la escena. Elizabeth es sacada de su casa y llevada a través del bosque montaña arriba hasta lo que durante los próximos meses será su hogar. Tiene miedo. Allí es encadenada y violada por el hombre que se ha colado en su casa. El hombre dice llamarse Emmanuel y afirma ser un elegido. Vive de manera austera en medio del bosque y tiene una barba muy abundante. Emmanuel, que en realidad se llama Brian David Mitchell, tiene una mujer, Wanda, a la que llama Hepzibah. Wanda tiene 6 hijos a los que ha dejado en la ciudad para seguir a Brian David o Emmanuel. Imaginaos el tipo de pareja que son, que un día para cenar le ponen a la hija de Wanda conejo, o mejor dicho, la que hasta ese día era la mascota de la niña. Ambos revelan que han visto a Dios y que le han dado un mensaje muy claro. Él es el Salvador. Ella abandona a sus hijos y decide seguirle allá donde va. Emmanuel decide que Elizabeth tiene que ser su segunda mujer y junto a Wanda realizan una ceremonia donde la menor y su raptor se casan. Mientras tanto, la familia de Elizabeth se entera de su secuestro porque su hermana pequeña, tras calcular un tiempo prudencial desde que se llevan a Elizabeth, se levanta y despierta a sus padres, contándoles que un hombre se ha llevado a su hermana. La familia es interrogada. La pequeña Mary Catherine le cuenta a la policía de lo que ha sido testigo y les asegura que la voz del secuestrador le es familiar, pero que no recuerda de quién puede tratarse. Los vecinos y la policía se lanzan a las calles en busca de alguna pista que les lleve hasta Elizabeth. Hacen batidas por el bosque gritando su nombre. Elizabeth puede oír cómo gritan su nombre desde el lugar donde la tienen retenida. Está encadenada y no puede huir. Le amenazan que si grita para avisar de dónde está, que acaban con ella y después van a por su familia. Y así es como las voces cada vez se oyen más lejos hasta que dejan de oírlas. La policía le hace la prueba del polígrafo a toda su familia y dudan de uno de sus tíos, que no pasa la prueba al no ser determinante. Pero como la prueba del polígrafo en Estados Unidos al menos no es prueba de nada, la policía se centra en seguir buscando al culpable. Investigando en la vida de sus vecinos, se fijan en un ex empleado de los Smart, Richard Ritchie, con un amplio historial delictivo. El hombre es interrogado durante horas y siempre le responde lo mismo a la policía: yo no he sido. Mientras mantienen a Richard encerrado, Emmanuel cree que ya es hora de tener una tercera esposa y decide que sea la prima de Elizabeth, que también tiene 14 años. Baja de la montaña hasta su casa y en mitad de la noche trata de entrar por la ventana en la habitación de la niña, pero esta se despierta y grita. Al acudir el padre, Emmanuel se asusta y decide escapar. Elizabeth se pone muy contenta de ver que los planes de su captor no han salido bien y que al menos ya no serán 2 secuestradas.
ella asume ese rol. La policía no conecta los dos casos, están empeñados en que Richard es el secuestrador que buscan y cree que muy posiblemente alguien quiere atemorizar al pueblo y lo toman como una chiquillada. Richard es presionado a confesar, pero vuelve a responder lo mismo: yo no he sido. Es tal la presión que sufre que mientras está encerrado sufre un derrame cerebral y muere 3 días después de haber sido detenido. Dicen que no dejaron a su mujer despedirse de él al considerarle culpable de haber secuestrado a Elizabeth Smart. Pero la familia Smart no cree que Richard fuera culpable de nada y no está muy contenta con el trabajo policial hasta la fecha. Y pasan las semanas. Una tarde, mientras Mary Kathleen hojea una revista, empieza a recordar y recuerda que la voz del hombre que se llevó a su hermana es de Brian David Mitchell, un hombre muy amable al que conocieron un día en la ciudad y al que su madre le había ofrecido un trabajo temporal en su casa ya que estaban arreglando el tejado. Le recuerda bien, pero le recuerda sin barba. Elizabeth comienza a ganarse la confianza de Emmanuel. Cree que si le sigue la corriente y no habla de su vida pasada, podrá liberarse de la cadena que la mantiene atada. Y así es. Su secuestrador hasta se anima a bajar a la ciudad con sus ahora 2 mujeres. Ellas van cubiertas de pies a cabeza y llevan burka, dejando solo ver sus ojos, siendo muy difícil de reconocer. Acuden a comer alguna vez y de manera puntual a un restaurante donde la mayoría se fijan en ellos. Van vestidos de una manera muy peculiar, comen mucho y solo habla Emmanuel. También acuden a una fiesta donde Emmanuel bebe mientras ellas le esperan. En esta fiesta hubo una chica que se acercó a ellas para decirles que si necesitaban ayuda que lo dijesen, porque la situación era rara. Él era el que hablaba, él era el que ordenaba y ellas eran las sumisas, y no hicieron caso a esta chica. La familia de Elizabeth le pide a la policía que por favor difundan la foto del secuestrador, que sabiendo ya quién es, que necesitan de la colaboración ciudadana para dar con él, pero la policía no cree que sea una buena idea. Creen que si este ve las noticias puede ponerle en alerta y no obtener el resultado que ellos están esperando, que es recuperar a Elizabeth con vida, si es que aún sigue viva. Para entonces ya empieza el invierno y Emmanuel decide que no puede permanecer allí más tiempo debido a las condiciones climatológicas y decide emprender camino a California. Elizabeth no quiere alejarse de Salt Lake City, pues entiende que cuanto más lejos estén de su ciudad natal, menos posibilidades tiene de que alguien la reconozca. Ya en California la vida es más o menos igual. Acampan en la montaña y es Emmanuel el que decide bajar a la ciudad para buscar algo de comer. Las mujeres permanecen 3 días sin comer ni beber. Emmanuel ha sido pillado intentando robar y ha sido detenido. Para cuando consiguen liberarle, sin asociarle con el caso de Elizabeth, Elizabeth cree que va a morir. No tiene fuerzas ya. Consigue aguantar porque uno de los días en que estando Wanda y ella solas, comienza a llover y ese es el agua que puede beber. Cuando Emmanuel regresa y les cuenta lo ocurrido, Elizabeth le aconseja que es mejor volver a Salt Lake City, que allí no están muy seguros tras el incidente del robo. Ella lo que quiere es estar cerca de su familia para poder ser liberada. Y regresan. Para ese momento, la familia, harta de la policía, decide acudir a los medios por su cuenta y es cuando publican la foto del sospechoso. Una mujer que está viendo el programa reconoce a Brian David Mitchell como su hermano y llama a la policía. La policía no quiere ofrecerle mucha información a la familia de Elizabeth, pero esta va investigando por su cuenta y es así como se hacen con el teléfono de la hermana del secuestrador y la llaman. Hablan con su marido, quien les asegura que no les sorprendería nada que su cuñado hubiera podido ser capaz de secuestrar a Elizabeth y que si aún no han sabido nada de él, que muy posiblemente la chica aún pueda estar con vida. El tío de Elizabeth, que es el que ha hablado con la hermana de Mitchell,
Recorre todos los locales de la ciudad y es en un restaurante donde una camarera le confirma que Manuel ha acudido a comer varias veces allí y que cuando va, que lo hace acompañado de 2 mujeres, una mayor y una más joven, y es ahí cuando un rayo de esperanza se ilumina para esta familia. Para entonces la foto de Manuel ya se ha hecho pública y ya todos los vecinos están al tanto de quién es el sospechoso. Han pasado 9 meses desde que Elizabeth ha sido obligada a abandonar su casa y a casarse con un hombre que abusa de ella. Es marzo de 2003. Uno de los días que decide bajar al pueblo junto a Wanda y Elizabeth, una vecina se fija en sus atuendos. Piensa que esas 3 personas visten raro y al pasar junto a su coche y cruzar la mirada con él, sabe que le tiene delante. Coge el teléfono de su marido y llama a la policía. Las fuerzas de seguridad del estado ya han recibido 2 llamadas situando al sospechoso en una zona muy concreta y se desplazan hasta allí. Cuando llegan le piden la documentación, pero él asegura que no tienen ninguno de los 3, que su mujer y su hija, que es así como trata en público a Elizabeth, pertenecen a una religión donde han dejado todos los bienes físicos y que no tienen documentación. Uno de los policías le pregunta a la joven si es Elizabeth Smart, a lo que ella responde que no. Está aterrada. Cree que si dice algo y al final les dejan marchar, su captor va a acabar con ella y su familia. Pero el policía nota cómo a la joven le comienza a palpitar el pecho muy rápidamente y le vuelve a preguntar: ¿eres Elizabeth Smart? Y entonces ella contesta algo tipo frase de Biblia. El policía le dice: de acuerdo, me tomaré eso como un sí. Y es así como Brian David Mitchell y Wanda Barcy son detenidos. Elizabeth es llevada a comisaría. La policía llama al padre de Elizabeth y le piden por favor que acuda a comisaría, que no pare a hablar con nadie y que no llame a nadie, que vaya directamente. El hombre vuela hasta la comisaría donde le llevan a una sala. Antes de abrir le dicen que han encontrado a Elizabeth y abren la puerta. Su padre corre a abrazarla, pero ella se muestra un tanto distante. Su padre le pregunta: «Elizabeth, ¿eres tú?», a lo que ella responde: «Sí, papá». La familia no da crédito. Las primeras horas en un secuestro son fundamentales y cuantas más horas pasan desde el momento en que alguien es secuestrado, menos posibilidades hay de encontrar a la persona con vida. En este caso hablamos de 9 meses de secuestro. Tanto Emmanuel como Wanda fueron detenidos. Él fue sentenciado a cadena perpetua y ella condenada a 15 años por testificar en su contra. Salió de la cárcel en 2018 cuando tenía 73 años y volvió a vivir en Salt Lake City, muy cerca de un colegio. Brian David Mitchell permanece en la prisión de Tucson, en Arizona. Tiene 68 años. Elizabeth necesitó un tiempo de recuperación y con el tiempo se fue de misionera a Francia. Ha escrito 2 libros, Mi historia, publicado en 2013, y Donde hay esperanza, en 2018. En 2017 se lanzó la película I Am Elizabeth Smart, donde ella misma narra su historia. Está casada y tiene 3 hijos. En la actualidad ofrece charlas y es voz de víctimas que han pasado por algo similar. Y esta ha sido la increíble historia de Elizabeth Smart, de cómo su secuestro la hizo más fuerte, un secuestro con final feliz que 20 años después puede seguir contando. Y hoy os la he contado yo a vosotros. Gracias a todos una vez más por estar ahí.